Bienvenidos a Mujer para la Gloria de Dios. Hoy estamos nueva vez reunidos. Katy, ¿cómo estás? Bienvenida. Excelente, gracias. Hoy queremos dar una bienvenida muy especial a un pastor muy querido, ciertamente, Katy. Amén. Uno de nuestros pastores, Joel Peña, ¿cómo estás? Muy bien, honrado de estar aquí. Nosotros también honrados de que tú nos acompañes. Amén. Tú eres uno de los pastores más queridos. Aquí todos son muy queridos, pero en especial tú que estás con nosotros hoy. Damos muchas gracias al Señor por aceptar la invitación de acompañarnos. Y nada, quisiera mencionar dos puntos muy, muy importantes tuyos. Número uno, que eres el esposo de Angélica Rivera, ¿cierto? Así es. Y el papá de Abby y de Samuel. O Samuel, que es mayor, y Abby. Amén. Abigail. Amén. Y también que eres el pastor encargado del Ministerio de Consejería. Así es. Gracias. Yo creo que esas son las dos cosas más importantes que me honran más. Ser papá, esposo primero, y servir al Señor en esa área. Amén. Amén, así es. Y hoy estamos con esta invitación del pastor Joel, estamos dando cierre a esta serie que hemos venido compartiendo, El temor que paraliza mi vida. Y justamente por ser él el pastor de consejería con tantos casos de consejería que te toca tratar, supervisar, pues entendíamos que quién mejor que tú para acompañarnos, para darle cierre a esta serie. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Amén. Y ser pastor también nos ayuda porque no es solamente consejería, es consejería bíblica que hace que obviamente tú tienes la expertise a diferenciar y contestar nuestras preguntas. Gracias. Voy a comenzar con la primera. ¿Qué es la diferencia entre el temor reverente a Dios y el temor humano? ¿Y qué implicaciones tiene eso para nuestras vidas como cristianos? Me alegra muchísimo que puedan abordar el tema del temor reverente a Dios enlazado con el temor humano. Porque si hay algo que permea la Biblia es ese tema, el temor de Dios. Extrañamente en nuestros círculos cristianos no se habla mucho de ese temor, pero es una realidad desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Amén. Y a manera de resumen es el temor a Dios o de Dios, es esa como actitud reverente hacia Así Él, de es. respeto, de admiración, veneración por todo lo que Él ha hecho, pero más importante, por lo que Él es, quién Él es. Amén. Él es santo, Él es un Dios lleno de amor, justo. En fin, todo lo que Él es y ha hecho debería hacernos reaccionar en una actitud de respeto y adoración que nos lleve entonces a ese temor. Ese temor a Dios, como dije, ¿verdad? Está muchas veces repetido, sobre todo en el libro de Proverbios. Y uno de los pasajes más conocidos de Proverbios es ese que dice, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y allí, inmediatamente, en esa definición que la Biblia da, nos encontramos con una de sus implicaciones. Aquel que teme a Dios se convierte en sabio. Amén. Porque anda siempre delante de Dios y tratando de ver cómo le agrada. No es simplemente con su inteligencia, sus experiencias, sino que él está completamente también pensando en cuál es la opinión de Dios delante de todo esto. Y a mí me llama la atención mucho por qué Dios elige esa palabra, temor, para referirse a esa actitud. Y porque lo humano es que el temor o el miedo es negativo. Sí. Es algo como que nadie quiere tener. Pero cuando vemos esto relacionado a Dios, lo que nos está hablando es de quién es Él. La palabra dice también que Él es fuego consumidor. Por tanto, caminar delante de Dios no es algo que debemos tomar a la ligera. Wow. Es algo que nos debe llevar a sobriedad siempre constante. Eso no implica que también haya gozo, paz, porque ese Dios que es temible es un Dios abundantemente amoroso, Amén. abundantemente lleno de gracia, y que nos lleva entonces a
a buscarle, a adorarle. Por eso que dicen los teólogos que hay una mezcla en ese temor a Dios. Es un miedo reverente, sí, pero también es una atracción que nos lleva a obedecerle y adorarle. Es como, no sé si ustedes tuvieron la bendición de tener un papá amoroso, donde tú te podías subir a las piernas, donde tú podías jugar con él, pero tú sabías que era tu papá. Sí. Había una línea. Que lo que tú jugabas con tu hermanito, tú no lo ibas a jugar con tu papá. Exactamente. Sí, tú no podías venir a jalarle los cabellos, darle la cara y simplemente así o ofenderlo. No. Tú sabías que podías jugar hasta un límite. Y es similar con Dios guardando las diferencias. Claro. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, hay sabiduría. La Biblia también habla de que aquel que teme a Dios se aparta del mal. Exacto. En Proverbios también está allí. O sea que el temor a Dios nos aleja del pecado, nos ayuda a mantenernos santos. El temor a Dios nos lleva, como he mencionado en un par de ocasiones, a adorarle por eso, por quien Él es. Ese impacto de su presencia, de su persona, me lleva a rendirme completamente a Él porque no hay nadie como Él. Entonces, esa adoración es de boca, pero también es de mi vida entera. Un escritor que hablaba acerca del temor a Dios, llamado John Murray, hablaba de que la esencia de la impiedad es lo contrario a la piedad, a la obediencia, es no tener miedo santo de Dios cuando hay razones para tener miedo. Sí. Hay razones para andar, como decimos aquí en Dominicana, pisando fino delante de Dios. No es cualquier cosa. Ahora, hay también temor humano. Claro, el temor que nos caracteriza y que es parte de nosotros como criaturas caídas, ¿verdad? Que lamentablemente se han apartado de Dios. Y es ese temor humano que nos lleva muchas veces a mentir por caer bien a las personas. Muchas veces nos lleva a ocultarnos en caretas. Por eso mismo, porque estamos buscando el aplauso del otro, el ser aceptado por otros. Y prefiero ponerme esto que no revele realmente mis debilidades o quién soy. Y entonces ese temor me lleva a eso. Me lleva de muchas formas prácticas a no ser un esposo que asuma su rol, a un padre que también discipline o ponga límites. En fin, tiene tantas repercusiones el temor humano que pudiéramos decir que es lo que nos lleva a estar ansiosos, es lo que nos lleva también a ahogarnos en peligros que muchas veces son ficticios y que no son reales. Entonces, ahí está la gran diferencia. El temor de Dios nos lleva a una santificación progresiva. Ese es bueno, ese debemos de procurar tenerlo. Busca temer a Dios, busca agradarle. El temor a los hombres, o mejor dicho, el temor humano, el temor que tenemos todos al peligro, a cosas que pudieran pasar que nos harían daño, nos aleja de Dios. Y no viene de Él, Él no quiere que seamos temerosos. Amén. Y nos lleva a pecar. Así. Lo que vino a mi mente cuando estaba hablando es, todo depende de qué tenemos temor. Tengo temor de un ser amoroso que me traiga donde Él, o un ser o cosa, persona, lo que sea, que creo que me va a hacer daño. Sí. ¿Tú me entiendes? Que es quizá por eso el Señor usa la palabra como temor, para que yo comparo a quién yo tengo temor. A donde debo tener temor, la persona o el ser, pero no es una persona que me puede mandar al infierno, o una persona que puede causar vergüenza o lo que sea, que son cosas temporales. Y que a veces, Katy, eso está condicionado por los traumas y las circunstancias en que hemos sido criadas, porque hay lamentablemente personas que han sido criadas por padres incluso abusadores o intimidantes que han usado el autoritarismo para sojuzgarlo, para someterlo de una manera que obviamente promueven el temor en esta persona y eso no es lo que definitivamente Dios quiere. Y hay temor real también, obviamente. También. Yo veo a mi hijo que va a caer por la escalera, es un temor que yo debo tener para moverme.
pero el temor que no debo tener es otra O cosa. sea que hay elementos positivos aún en el temor humano que nos lleva a cuidarnos, ¿verdad? Y a cuidar a otros. El problema es cuando somos controlados por ese temor humano. Así es, qué bueno. Que domina nuestro pensamiento y que no rendimos todo ese temor al Dios que controla la fuente que está causando ese temor. Así es. Amén. Y en ese mismo sentido, la próxima pregunta que queremos hacerte es ¿por qué resulta incongruente que una persona que se profesa cristiana lleve una vida dominada por el temor? Porque tristemente hay muchos, bueno, tú debes de verlo, hay muchos cristianos que vivimos amedrentados, temerosos literalmente. Sí. Lo extraño, Eileen, es que muchos de nosotros no lo reconocemos. Sí, ni nos damos cuenta a veces. Sí. Y justificamos. Y justificamos de que no es que yo tengo temor, no es que tengo miedo, no es que... Pero cuando Dios decide abordar nuestro corazón, que ahí está la raíz de todo, ¿verdad? Lo que estamos pensando, lo que estamos maquinando, entonces nos damos cuenta, pero es que le tengo miedo a esta situación, a esta persona o a lo que sea que está delante de mí. Yo recuerdo claramente una experiencia con mi hijo y se la puedo compartir. Le pediste permiso. Gracias a Dios, él no creo que vea este programa, pero es apenas un adolescente joven que está buscando otras cosas y sobre todo es varón. Dentro de su niñez, él tenía como 6 o 5 años, se levanta una noche y no puede dormir y yo voy a acompañarle y es normal que un niño se levante por muchas razones y él me dice que tiene miedo y yo estoy pensando en que el miedo a la oscuridad, miedo a algún ruido, algo así, pero le hago la pregunta, ¿y qué te pasa? ¿Por qué tienes miedo? Y la respuesta es, yo tengo miedo de que venga un hipopótamo a mi habitación. Sí, nunca iba a llegar a la conclusión correcta. Esa es la sabiduría de ese padre y preguntar. Pero como todo padre quiere llevar a su hijo a estar convencido por él mismo de que eso es algo como irreal, le hago la pregunta, ¿y tú crees que un hipopótamo puede llegar aquí? ¿Tú sabes de dónde son los hipopótamos? Y él veía mucho y leía mucho de animales y él sabía, vienen de África. Ok, ¿tú crees que un hipopótamo puede cruzar el océano y venir a este país? Y entonces sigo la historia. Y cruzar la isla y subir las escaleras, romper la puerta, abrir caber en la todo habitación. eso, caber en la habitación. Y entonces con eso yo estoy pensando que la voy a convencer. Claro. Y él me dice, sí, es capaz de hacer eso. ¿Ahora qué hago? Entonces, después de calmarlo, yo me quedé pensando esa noche y me he quedado pensando con frecuencia de cómo nosotros también tememos incongruentemente, constantemente, siendo hijos de un Dios todopoderoso. Sí, de un Dios que todo lo maneja, que es soberano, que está de nuestro lado. Así es. Y que, como tal vez ustedes han hablado en esta serie, en cientos de ocasiones nos dice, no temas. Sí. Y casi, 365. casi por un día del año. Un día es increíble, pero ese es el número. Porque Dios sabe cuál es nuestra lucha. Él sabía de un Así principio es. que el temor iba a ser algo que teníamos que afrontar diariamente. Sí, y lo que más me impacta de esa frase es que muchas veces está acompañada de otra frase y es, no temas porque yo estoy contigo. Así mismo. Amén. Y allí está la solución a todos nuestros temores. Amén. Amén. La presencia de Dios, la cercanía a Dios. La raíz de todo el temor es esa lejanía. Es apartarnos de Dios, de nuestra comunión con Él, de buscarle. Porque el temor es, como dicen algunos, es un mentiroso. Claro. Nos dice que estamos solos. Nos dice que no hay solución. Nos dice que nadie me ama. Sí. Y por el otro lado, Dios nos dice eso. Dios nos dice, no estás solo, yo estoy contigo. No eres odiado, eres amado. Yo soy la fuente de tu paz. Entonces la gran pregunta ante eso es, ¿a qué voz haremos caso? ¿A la voz de los pensamientos de temor humano? ¿O a la voz de Dios, a los consejos y mandamientos de Dios, que es la fuente de nuestra quietud y descanso?
Amén. Y lo que va poco a poco conquistando nuestros pensamientos y haciéndonos más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y como resultado echando fuera el temor. Amén. Amén. Y eso me lleva a la próxima pregunta, porque hemos hecho varios estudios sobre diferentes personajes de la Biblia. ¿Y cómo es posible que alguien puede tener tanto valor, por ejemplo, Elías en el Monte Carmel, con más de 800 sacerdotes paganos, con un rey que quiere matarlo, y él con ese valor llama al Señor, y el Señor hace una demostración increíble de poder, y minutos después huyendo de Jezabel, porque ella quiere matarlo. Una mujer que obviamente tenía poder, pero no contra el rey, Exacto. 800. Y otro ejemplo, y eso que yo creo que eso nos da la respuesta, como Pedro, yo iba a decir Pablo, pero es Pedro. Pedro en medio de una tormenta, en un barquito, con toda esa brisa, etcétera, etcétera. Y él ve al Señor y tiene el valor de ese Señor. Déjeme caminar hacia ti. Y él sale del barco y minutos después se va a hundir. Sí. ¿Y por qué? Sí. Primero, una anotación. A mí me gusta mucho o me encanta, como decimos, que esos ejemplos estén allí. Porque yo he estado allí. Claro, todos. Todos hemos estado allí, donde un día... Exacto, ¿quién no? Exactamente, donde un día somos aquellos cristianos que confían, que tienen valor, que se atreven a todo. Venga, no, Dios es poderoso, vamos a hacerlo. Pero otro día nos metemos en una cueva y nos escondemos y nos hundimos en las aguas. Sí. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que Elías era un hombre común, con deseos similares a nosotros. Así Y es bueno, ¿verdad?, quitarlo de los tronos que a veces lo ponemos a esos hombres y mujeres de la Biblia. No, eran hombres ordinarios, pero que en un momento creyeron en un Dios extraordinario. Amén, amén. Y esa fe y ese enfoque inicial que tuvo Elías fue lo que lo llevó a él entonces a hacer y a creer lo que creyó e hizo. Entonces, todo esto que él hizo fue por su gracia a través de la fe, como Dios obra. Amén, exacto. Entonces, pero esa fe estuvo en su momento enfocada en su palabra. Esto es. En el carácter de Dios. No en él, no en él y su debilidad, ni la amenaza que representaba esta mujer y su ejército, sino en Dios. Y nosotros podemos ver cómo en ciertos momentos, incluso cuando tú ves la historia de Elías, en otra ocasión Dios le manda a esconderse. Y Dios le manda a huir. Sí. Mira, vete al arroyo. Huye allí, Kerit. escóndete de Kerit, exacto. Allí yo te voy a dar agua y te voy a alimentar por cuervos. Milagro también de Dios. En medio de una sequía. Sí, en medio de la sequía. Pero Dios le dijo que hiciera eso. Exacto, era orquestado por Así Dios. mismo. En esta ocasión, él tiene una amenaza y no espera escuchar a Dios, no busca a Dios. Literalmente dice, tiene miedo y huye y se esconde. Y así mismo es con nosotros, ¿verdad? No es simplemente que nos desenfocamos, sino que no buscamos a Dios en ese momento, no buscamos su palabra. Dios, confírmame, ¿qué hago en esta situación? Es el momento de esperar y descansar en Él, pero con intención buscarle. Amén. Y recuerdo, ¿verdad? Que luego de ese momento donde Él está con gran temor, Dios entonces se aparece allí y habla con él y le anima. E incluso le da descanso, le alimenta nuevamente. Amén. A pesar de la respuesta de él. Exacto, que puede ser una respuesta como falta de fe. Exacto. Pero Dios no es un Dios que abandona a sus hijos aún en medio de esa situación, como el ejemplo que acabaste de decir de Pedro. Sí. Pedro creyó, caminó sobre las aguas, se comienza a hundir porque se desenfoca hacia la tormenta, pero ahí viene la mano de Cristo sacándolo del mar. Pues nuestro enfoque. Amén, Cuando él completamente. estaba enfocado en Dios, lo que él iba a hacer, Elías, Amén. tenía un valor que poca gente ha tenido. y Pedro también, un pecador. Él sabía el peligro de un tempestad en un barco. Él salió del barco. Eso siempre me llama tanto la atención. Sí. Pero Amén. cuando se quitó su enfoque en Dios y lo puse en el problema, Amén.
¿Sabes, Joel, que a lo largo de las diferentes series que hemos desarrollado en Mujer para la Gloria de Dios, hacemos hincapié en que debemos hacer introspección, hacer autorreflexiva a la luz de lo que nos enseña la palabra? Y tú como pastor en consejería, ¿qué tan importante debe de ser eso? Porque todo lo que estamos hablando sobre el temor, se trata de hacer un clic entre lo que dice la palabra y lo que mi mente me dice. Así es. Transformar la mente, ¿verdad? Exacto. Así es. O sea, es un ejercicio que debemos de practicar continuamente, hacer introspección y no confiar. Así es. Y qué bueno que lo abordas ese tema porque es el correcto y bíblico, porque muchas veces pensamos que el temor es simplemente producido por algo externo a nosotros, Ujú. por esto que está ocurriendo, por la amenaza, el peligro, la situación. Pero el temor tiene su poder porque dentro de nosotros Así mismo. estamos pensando no bíblicamente. Así mismo. Exacto. Y, Qué bueno y que lo entonces dice. necesitamos desarrollar una mente bíblica ante toda situación. Es cierto, como bien mencionábamos, que en esta vida hay temor, Claro. perdón, y que hay Y hay aflicción amenazas. y hay amenazas serias Sí, y sí. significativas. Incluso muchos de esos temores se harán realidad en nuestras vidas. Sí. Es posible que mi hijo caiga enfermo y yo tengo Ujú. temor a eso, tengo que llevarlo a la clínica. Es posible que un relativo nuestro, un familiar fallezca. Claro. Todo eso es Que tengamos algún tipo de posible. accidente. Todo eso es La una Biblia nos lo realidad. asegura, de Amén. hecho. Exactamente. Amén. Entonces, la pregunta es cómo mi mente va a reflexionar y a analizar Amén. todas esas situaciones de si pasa o si no pasa. Ujú. Daniel dice la palabra de Dios que estaba preparado porque de antemano de que iban a venir las Amén. tentaciones. Nosotros bueno. también debemos estar preparados de antemano y que nuestro fundamento de análisis y de ver las cosas esté filtrado por la palabra de Dios. Es Amén. cierto, oh rey, que tú puedes mandarme al horno de fuego, pero no importa. Eso no tiene que ver con mi adoración. Es cierto que Amén. pasaremos por situaciones difíciles y de dolor, pero mi fe no está atada a las situaciones, está atada al carácter de Dios que ha sido fiel en mi Amén. vida siempre. Amén. Sí, perdón, sí, si yo ¿no? entiendo lo que acaba de decir es, lo que la amenaza hizo es revelar lo que está Amén. en mi corazón. Amén, Ujú. amén, excelente. ¿Dónde está mi enfoque? Ujú. Si yo entendí bien. lo que Excelente. estaba- ok. Sí. Justamente eso es lo que hacen todos los problemas y las pruebas enviadas por Dios, todas para revelar quiénes somos. Amén. Cuando el pueblo de Dios en el desierto estaba allí con los 40 años, Dios le dice así claramente, te he probado. Así Sí. mismo, para ver lo Para que ver hay lo en que tu hay en tu corazón. corazón. Se van a obedecer. Sí, y sí. para que entonces, sigue diciendo, mi palabra sea tu alimento, Amén. no cualquier otra cosa. Igual, y es la misma exhortación a nosotros Amén. hoy en día. Amén. 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 Así es. Y hablando de personajes bíblicos, quiero mencionar ahora a uno que vimos también a lo largo de esta serie, fue el rey Saúl. El rey Saúl que fue ungido incluso como por el profeta Samuel para ser el primer rey de Israel. Sin embargo, fue un hombre que a lo largo de toda su historia mostró mucho temor y mucha inseguridad. Así es. Y esto lo llevó a ser un hombre marcadamente desobediente. Y quiero preguntarte, en consejería, ¿has visto casos donde el temor domine la vida de los aconsejados a tal punto de que decidan abiertamente desobedecer a Dios, o sea, trayendo incluso consecuencias negativas sobre su vida? ¿Eso es algo que se presenta continuamente en los cristianos? Sí, con mucha frecuencia. Mm. Y siempre es bueno aclarar que nosotros, cuando somos consejeros, no estamos desconectados del pecado que el otro está cayendo en él. Nosotros también hemos caído en eso y es bueno identificarte y ser empático con Amén. eso, con el otro. Sí. Pero ciertamente ese temor al hombre es una de las razones por las que muchos vienen a consejería sin darse cuenta de que hay un temor al hombre detrás muchas Sí. veces, pero lleva a pecado, lleva a desobediencia, lleva a una vida disfuncionalmente bíblica. Hablaba hace poco de que uno de esos ejemplos es como padres tienen hijos que están siendo rebeldes, que están siendo desobedientes y detrás son hijos engreídos.
son hijos que no vieron en sus padres la valentía de poner límites a tiempo. ¿Por qué? Porque querían tener, por un lado, la aceptación de su hijo, lo cual no es malo, pero estaban arriesgando las verdades de Dios por ganar esa aceptación. Sí. Y eso temor al hombre. Temor al hombre, aunque sea un hijo, ¿verdad? Y nuestro rol no es ser amigos tanto de nuestros hijos, es una bendición lograr hacerlo, pero nuestro rol es ser padres, es criar en la instrucción y temor de Dios. Entonces eso uno no va a ser tan amiguito de los hijos, ¿no? Totalmente. Hay etapas. Cuando están adultos es otra cosa, pero en esa crianza. En el proceso. Sí. Otro de esos ejemplos que vemos con frecuencia en consejería es cómo personas manejan mal sus finanzas, se endeudan, se meten en líos porque quieren mantener un estatus social que el otro vea, que el otro los acepte, les aplauda. Y eso es temor al hombre también. Yo tengo que vestirme hasta donde las sábanas me arropen, ¿verdad? Lo que Dios me ha provisto, hasta allí llegaré. Y eso muestra mi confianza y temor a Dios en lugar que a los hombres. Entonces, tenemos ejemplos, ¿verdad?, de hombres y mujeres que se unen a yugo desigual y después Dios les confronta y ahora no saben cómo salir de allí porque deben ir a hablar con esa persona y romper una relación que no es bíblica, pero que dirá, cómo se sentirá. Entonces hay decisiones importantes en nuestras vidas que no tomamos por temor a los hombres y no temor a Dios. Sí. Y ya, dado que nuestro tiempo aquí es limitado, yo quisiera pedirte, ¿qué exhortación tú pudieras darle a cualquier hermano que el Señor le esté mostrando que tiene un corazón temeroso, en donde teme más al hombre que a Dios? Incluso cuando hablamos del hombre, teme más a sí mismo y a sus incapacidades, limitaciones, que a un Dios todopoderoso. ¿Qué pudieras decirle ya para ir cerrando? No sé si Katy quiere agregar algo. No, está bien. Bueno, a mí me encanta cuando todos nuestros problemas de alguna forma están solucionados o ya abordados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Y ese perfecto amor de Dios se ve revelado en Cristo. Él nos amó hasta llevar a su propio Hijo a la cruz. Mientras más conocemos, creemos y abrazamos que somos amados por Dios, menos temor tendremos en esta vida. Amén. Yo voy a cerrar con un ejemplo muy, muy práctico. En casa tenemos un perro. Yo sé que Katy es amante de los perros. Sí. Pero ese perro, cuando yo llego a la casa, ni me hace caso. Entre yo como si nadie llegó. Cuando llegan mis hijos, él brinca, les busca, mueve su cuerpo, de todo. Y se cree muy valiente, los defiende, me ladra a mí, que soy también dueño de él. Pero es porque él ha recibido un cariño, un amor, una aceptación, un abrazo constante de esos niños, que él se siente como el jefe de esa casa. Bueno, no se siente, él cree. Él cree que es jefe, ¿verdad? Bueno, mi llamado aquí es no que vivas como un perro, no es eso, sino que vivas como si fueras amado por Dios. Amén. Que vivas aceptado por Dios. Sí. Tu Dios te ama entrañablemente y Él no te dejará, no importa la prueba del desierto. Amén. Wow. Me encanta la forma en que termina, porque esa es la verdad, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios de principio a fin. El mismo Jesús lo que nos modeló, nos ama. Qué bueno poder compartir contigo en este espacio. Gracias de verdad por sacar tiempo de tu agenda y esperamos que todas las hermanas que nos sintonicen pues que hayan sido muy ministradas, Katy. Sí, fue muy edificante. Gracias, pastor. Gracias por bendecirnos. Y no solo este programa, sino toda esta serie sobre el temor, que es una realidad con la cual tenemos que lidiar todos los cristianos, ese temor que incluso nos paraliza. Y nada, queremos dar cierre a esta serie del temor y no solo de esta serie, sino también a esta temporada que terminamos en Mujer para la Gloria de Dios. Estaremos tomando un break, pero nos volveremos a ver dentro de un par de semanas con un nuevo contenido y con una nueva casa. Ya verán, no dejen de sintonizarnos entonces, pues estaremos compartiendo este mismo tipo de material bíblico, pero que nos edifique también
aterrizado a nuestras realidades como mujeres, como hasta ahora ha sido. Oren por nosotras, que el Señor nos siga acompañando y dirigiendo. Amén. Bendiciones.